Siempre me he enorgullecido de ser un trabajador incansable, un planificador, en realidad. Me llamo Mark, soy un hombre de 38 años con una vida bastante estable. He estado casado con Sarah durante 8 años y tenemos 2 hijos, Emma y Jake, ambos menores de 10 años. Vivimos en una acogedora casa de 4 dormitorios en los suburbios, donde la mayor preocupación es si tendré o no tiempo para cortar el césped el fin de semana. Soy contador, lo que significa que soy meticuloso y cuidadoso con el dinero. Sarah, por su parte, se queda en casa con los niños. Es una madre fantástica, todos adoran su calidez, su naturaleza cariñosa. Pero en lo que respecta a las finanzas, ella no es tan cuidadosa como yo. De hecho, a menudo me he preguntado si realmente sabe cuánto dinero tenemos o a dónde se va todo. No siempre fue así. Cuando nos conocimos, me encantaba lo despreocupada que era, lo mucho que disfrutaba vivir el momento. No se obsesionaba con el dinero como yo. Supongo que al principio eso me complementaba, pero con el tiempo empecé a notar sus hábitos de gasto. Compraba algunas cositas de vez en cuando, algo para los niños, algo para ella, algo para la casa, y ninguna de esas cosas parecía realmente necesaria. Yo siempre era el que se aseguraba de que tuviésemos ahorros guardados, de que no viviéramos por encima de nuestras posibilidades. Cada mes repasaba el presupuesto con ella, explicándole cómo teníamos que ahorrar para el futuro, lo importante que era cuidar nuestras metas a largo plazo. Ella asentía, pero podía notar que no escuchaba tanto como quisiera. Luego estaba su hermano, James. Para ser honesto, nunca me ha agradado. Está en sus primeros 30 y aún no ha descubierto qué quiere hacer con su vida. Siempre he creído que si quieres algo, debes trabajar para conseguirlo. Pero James tiene una manera de encontrar la ruta más fácil, sin importar de quién tenga que depender para llegar allí. Con los años, venía a nosotros pidiendo ayuda, solicitando préstamos, favores, cualquier cosa que hiciera su vida más sencilla. Y Sarah, por supuesto, siempre decía que sí. No fue solo 1 o 2 veces, fue un ciclo constante. Se metía en algún lío y Sarah intervenía para arreglarlo. Siempre decía que era porque era familia, que necesitaba ayuda, que era su hermano y que no podía darle la espalda. Pero yo empecé a sentir que no se trataba solo de ayudarlo, sino de que ella necesitaba sentir que era ella quien podía salvarlo. Hubo momentos en que sugerí que tal vez James necesitaba aprender a valerse por sí mismo. Pero esas conversaciones siempre terminaban en discusiones. Sarah se ponía a la defensiva, diciéndome que no entendía el concepto de familia, que yo era demasiado duro. Es mi hermano, Mark, me decía. No puedo simplemente dejarlo a su suerte cuando está pasando dificultades. Eso no es lo que hace la familia. Traté de explicarle que no se trataba de no importarle, sino de enseñarle a ser responsable. Pero ella nunca lo vio de esa manera. Cada vez que James necesitaba algo, encontraba la manera de conseguirlo, ya fuera un préstamo para cubrir el alquiler o el pago inicial de un auto que no podía permitirse. Sin embargo, últimamente algo había empezado a cambiar. Noté que Sarah se volvía más reservada, más evasiva. Al principio pensé que no era nada, que simplemente estaba estresada con los niños y con el mantenimiento de la casa. Pero no era solo eso. Eran pequeños detalles. Empezó a esconder su teléfono más a menudo, tardaba más en contestar mensajes o se retiraba de la habitación al recibir una llamada. Al principio no le di demasiada importancia. Después de todo, probablemente estaba lidiando con algo personal. Pero a medida que pasaban las semanas, no pude quitarme la sensación de que algo no iba bien. No era propio de ella aislarme de esa manera. No fue hasta que una noche entré en la oficina de la casa, buscando un expediente que necesitaba para el trabajo, que me topé con algo que lo cambiaría todo. No tenía intención de husmear, pero al ver la tableta de Sarah abierta sobre el escritorio, no pude resistir echar un vistazo a la pantalla. Allí, en letras negritas, aparecía un correo titulado Confirmación de compra de propiedad. Nueva casa de James. Mi estómago se hundió.
No tenía idea de qué se trataba, pero sabía una cosa con certeza. No había oído nada sobre la compra de una propiedad. Hice clic en el correo y lo que leí me dejó sin palabras. Resultó que Sara había utilizado en secreto nuestros ahorros conjuntos para comprar una casa para James. No cualquier casa, sino una cara en un vecindario que ni siquiera podía soñar con costear por mi cuenta. El correo era la confirmación de la compra, detallando el pago inicial y las condiciones de la hipoteca. Estaba a su nombre, pero reconocí la dirección. Era para James. No podía creer lo que estaba leyendo. Sentí mis manos temblar mientras releía el correo una y otra vez, tratando de darle sentido. Ella no me lo había dicho. Ni una sola palabra. No podía respirar. Había trabajado tan duro, ahorrando dinero para nuestro futuro, planeando para la jubilación, asegurándome de que estuviésemos financieramente seguros. Y ella lo había hecho todo sin siquiera discutirlo conmigo. Había gastado nuestro dinero, el dinero por el que tanto había trabajado, para comprar una casa para su hermano irresponsable. No sabía qué hacer, qué sentir. ¿Ira? ¿Traición? ¿Dolor? Quizás los tres. Sabía que tenía que confrontarla, pero no estaba seguro de estar preparado para escuchar sus excusas. «Mark, puedo explicarlo». Ya podía oírla decir, tratando de justificar lo que había hecho. Pero no había excusa. No había justificación. Esta vez, no. Esperé hasta que Sara se fue de la casa para enfrentarla. Necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto, para calmarme lo suficiente y no estallar frente a ella. Los niños estaban en casa de su abuela por el fin de semana, y sabía que tendría unas horas de paz para decidir qué hacer a continuación. No podía simplemente dejarlo pasar. No podía fingir que no había visto ese correo, como si no sintiera que alguien me había arrebatado el suelo de debajo. Pasé las siguientes horas caminando de un lado a otro en la sala, mirando las paredes, tratando de comprenderlo todo. Pero nada tenía sentido. Había utilizado el dinero que habíamos ahorrado para nosotros, dinero por el que había trabajado tan duro, y lo había gastado en una casa para James. No podía dejar de repasar en mi mente los detalles, el pago inicial, el correo de confirmación, el hecho de que estuviera a nombre de Sara, pero fuera la casa de él. Cuanto más pensaba, más enfurecido me sentía. Cuando Sara finalmente regresó, supe que era el momento de enfrentarla. Entró por la puerta, luciendo como siempre cansada, con una leve sonrisa, sosteniendo una bolsa de la compra en una mano. Pero en el instante en que vio mi rostro, su sonrisa se desvaneció. Debió haberse dado cuenta de que algo no andaba bien. «Oye, ¿qué te pasa?», preguntó, dejando la bolsa en la encimera de la cocina. «Te ves alterado». «Siéntate», dije, mi voz firme pero con un filo que la hizo detenerse. Me miró, confundida, pero hizo lo que le pedí, sentándose en el sofá frente a mí. «Mark, ¿qué sucede?», volvió a preguntar frunciendo el ceño. Ella no sabía lo que se avecinaba. «¿De qué se trata esto?». Alcancé mi teléfono sobre la mesa de centro, con la pantalla ya abierta en el correo que había leído antes. Sin decir una palabra, se lo entregué. Ella echó un vistazo a la pantalla, y su expresión cambió en el instante en que vio el asunto del correo. Pude notar cómo se le secaba la boca. Sus ojos oscilaban nerviosamente entre el correo y mi cara, pero no dijo nada. Ni siquiera intentó explicarse al principio. «¿Por qué?», pregunté finalmente, mi voz baja. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo preguntaste?». Sara no respondió de inmediato. En lugar de eso, tomó una respiración temblorosa y bajó la mirada a sus manos, que estaban firmemente entrelazadas en su regazo. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj en la pared. Sentía cómo la tensión iba en aumento. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba a que ella hablara. «Yo no pensé que lo entenderías», dijo, con una voz apenas audible. «Pensé que dirías que no querrías ayudarlo».
¿Ayudarlo? Repetí alzando la voz. Sara, esto no fue ayudarlo. Esto fue gastar nuestros ahorros en una casa para tu hermano sin decírmelo, sin siquiera preguntarme si estaba de acuerdo. Abrió la boca como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. La cerró de nuevo. Sus ojos ahora brillaban con lágrimas. No estaba seguro de si se sentía mal porque se daba cuenta de que había cometido un error, o porque estaba a punto de ser atrapada en una mentira de la que no podía justificarse. «Te gastaste nuestro dinero, Sara», dije, tratando de mantener mi voz calmada, pero sin lograrlo. El dinero que se suponía que debíamos ahorrar para nosotros, para nuestro futuro, para nuestros hijos, y se lo diste a James como si nada. Yo no sabía cómo más ayudarlo, Mark, dijo, con la voz quebrada. Siempre ha estado en apuros y no podía quedarme de brazos cruzados. Pensé que si lograba que se estableciera, que tuviera un lugar propio, cambiaría todo para él. No pude ni mirarla por un momento. La traición dolía demasiado. Esto no se trataba de ayudar a James. Se trataba de que ella necesitaba sentir que era la salvadora, que era ella quien podía arreglarlo todo, sin importar lo que nos costara. No me preguntaste, ni siquiera hablaste conmigo sobre ello, dije, aferrándome al borde del sofá. Simplemente lo hiciste, y ahora estamos atrapados con las consecuencias. Mark, por favor, dijo, con la voz temblorosa mientras extendía la mano hacia mí. Lo siento. Debí habértelo dicho. Pensé que estaba haciendo algo bueno. Pensé que me sentirías orgulloso de mí. ¿Orgulloso? Repetí, negando con la cabeza. ¿Orgulloso de qué? Orgulloso de que hayas gastado dinero que no era tuyo, sin siquiera considerar cómo me afectaría a mí, cómo nos afectaría a nosotros. Abrió la boca de nuevo, pero ninguna palabra salió. Sabía que estaba buscando las palabras adecuadas, pero ya no importaba. El daño estaba hecho. ¿Dónde está James ahora?, pregunté, mi voz más fría que antes. Yo no lo sé, dijo en voz baja, con el rostro caído. Estuvo en la casa hace un rato, pero no pensé que fuera un problema. Necesitas decirle que se mude, Sara. He terminado con esto, dije, con palabras tajantes y definitivas. Sus ojos se abrieron. Mark, no. Él no se va a quedar. La interrumpí. Ya no. Se puso de pie, con las manos temblorosas. Estás siendo irracional. No puedes simplemente hacer eso. Él necesita esa casa, Mark. Bueno, yo necesito nuestro dinero, dije, poniéndome de pie también. Ya no voy a seguir siendo el tapete para tu hermano, Sara. He terminado. Ella me miró, sin palabras, mientras el peso de lo que acababa de decir se asentaba. Su rostro se desplomó, pero no importaba. Yo no iba a ceder. Los días siguientes a nuestra confrontación fueron un borrón de tensión y silencio. Pensé que una vez que enfrentara a Sara, las cosas se volverían más fáciles. Pensé que una vez que entendiera la magnitud de lo que había hecho, se disculparía, lo resolveríamos. Y tal vez, solo tal vez, podríamos empezar a reconstruir. Pero estaba equivocado. Sara no asumió la responsabilidad de sus acciones. En cambio, seguía tratando de minimizar la situación, haciendo parecer que yo estaba exagerando. Sus excusas eran interminables y era como si no pudiera ver más allá de su propia justificación para ayudar a James. Cada vez que mencionaba la casa, el dinero, las mentiras, ella actuaba como si yo estuviera siendo irracional. Mark, no entiendes, decía, con la voz cargada de emoción. Tuve que hacerlo por él. No tiene a nadie más, ¿sabes cómo es? Es familia. Ese no es el punto, replicaba, sintiendo cómo se acumulaba mi frustración. Se trata de nuestro dinero, Sara, de nuestro futuro. ¿Crees que trabajo tanto solo para que lo derroches por un capricho para tu hermano? Podrías haber hablado conmigo, discutirlo, pero no.
Simplemente lo hiciste. Su rostro se ablandaba cuando lo decía, y trataba de acercarse, como si quisiera arreglarlo con un abrazo o una palabra suave. Pero ya era demasiado tarde. Yo había descubierto la verdad, y ni disculpas ni lágrimas cambiarían lo que había sucedido. No pensé que lo entenderías, Mark. Insistía, negando con la cabeza, con la voz cargada de culpa. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Esa frase, una y otra vez, fue lo que me afectó. Ella no pensó que yo lo entendería. No pensó que nuestra relación, nuestro matrimonio, valiera la pena discutir algo tan enorme. Ella creyó que podía manejarlo todo sola, tomar la decisión, mover los hilos y que yo estaría de acuerdo simplemente porque ella estaba ayudando a la familia. ¿Y James? Él no era mejor. El tipo era engreído, siempre apareciendo en nuestra casa como si tuviera todo el derecho de estar allí. Se sentaba en la sala como si nada hubiera cambiado, como si nada hubiera pasado. Ni siquiera le importaba que estuviera furioso. Su actitud era como una bofetada, y cada vez que lo veía, tenía que recordarme que no debía echarlo por la fuerza. No tardó mucho en empezar a sobrepasar los límites aún más. Después de esa primera confrontación, comenzó a comportarse como si tuviera todo el derecho de quedarse en la casa. Ni siquiera trató de pasar desapercibido o mostrar gratitud por la situación. Caminaba como si fuera el dueño del lugar. Su sola presencia hacía que mi sangre hirviera. Una tarde, después de llegar a casa del trabajo, encontré a Sarah y James en la cocina, hablando en voz baja. No era raro que charlaran, pero esta vez algo se sentía diferente. Sarah reía, claramente en su elemento, mientras James se recostaba con los pies sobre la mesa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Al entrar, la conversación se detuvo y ambos se volvieron a mirarme. ¿Qué sucede?, pregunté, con voz fría. Nada, dijo Sarah rápidamente, tratando de ocultar lo que estaban discutiendo. Me sonrió, pero era forzada. Solo estábamos hablando. ¿Hablando de qué?, pregunté, acercándome al mostrador y tomando una botella de agua. ¿Qué andan haciendo ustedes dos? James me dio una sonrisa perezosa, recostándose en su silla. Estábamos pensando, empezó, alargando las palabras, que tal vez podríamos hacer algunos cambios en la casa. Tengo algunas ideas para mejorar el patio trasero. Ya sabes, hacerlo más habitable. Quizá incluso poner una fogata o algo así. ¿Qué opinas? Lo miré, atónito. ¿Crees que puedes hacer cambios en la casa? Este no es tu lugar, James. Es mío. Él no se echó atrás. En cambio, se encogió de hombros, completamente impasible. Bueno, de alguna manera ya es mi casa, ¿no? Ya sabes. Es decir, Sarah y yo lo hablamos. Y realmente creo que podríamos hacer mucho con este espacio. Miró a Sarah, quien asintió en señal de acuerdo. Sentí cómo mi sangre hervía. Este tipo no tenía vergüenza. No solo había usado nuestros ahorros para comprarle una casa, sino que ahora se comportaba como si tuviera un derecho igual sobre ella. Apreté la mandíbula, tratando de contener mi ira. James, necesitas irte, dije entre dientes, tratando de mantener mi voz firme. Ahora, he terminado con esto. Esta casa es mi propiedad, no la tuya. Así que recoge tus cosas y vete. No tienes cabida para hacer cambios aquí. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Parpadeó unas cuantas veces, claramente sin esperar que hablara de esa manera. ¿Qué? ¿Me estás echando? ¿En serio? Sí, en serio, dije con firmeza. Ya tuve suficiente de esto. Tienes que irte. Sarah se levantó de la mesa, con el rostro enrojecido de ira. Mark, no puedes hacer eso. Es familia. No me importa, Sarah, respondí, sintiendo cómo la ira se apoderaba de mí. Está tomando nuestro dinero, y ahora actúa como si fuera dueño de esta casa. No voy a permitirlo.
Estás reaccionando de más, insistió Sara, negando con la cabeza. No estoy siendo irracional, dije, tratando de mantener mi voz estable. He sido más que razonable. Esto no se trata solo de una casa, se trata de respeto. Y has perdido el mío. Ambos lo han hecho. Por primera vez en mucho tiempo, Sara parecía genuinamente atónita. Abrió la boca como si quisiera protestar de nuevo, pero no salió nada. Solo se quedó allí, mirándome, mientras James se movía incómodamente en su silla. Empezaré a buscar otro lugar, murmuró James, con un dejo de incertidumbre en lugar de su habitual arrogancia. Pero más te vale no pensar que te saldrás con la tuya, hombre. Lárgate, dije, mi voz aún más fría. Al irse, pude oír la puerta cerrarse de golpe y sentí como si un peso se aligerara de mi pecho. Pero la presencia de Sara seguía allí, persistente. No se fue de inmediato. En lugar de eso, se quedó en la cocina, con los ojos llenos de una mezcla de ira y dolor. ¿Crees que esto se acabó, verdad?, preguntó al fin, con voz apenas audible. No, dije, cruzando los brazos sobre el pecho. Esto es solo el comienzo. Los días siguientes a que expulsé a James fueron un torbellino de tensión. Se sentía como la calma antes de la tormenta. Sara trató de actuar como si todo estuviera bien, pero podía ver la tensión en sus ojos cada vez que me miraba. Ella no lo entendía, no comprendía por qué no podía dejarlo pasar. Pero yo no lo iba a dejar pasar. No esta vez. El dinero, las mentiras, la falta de respeto. Todo se había acumulado y ya no podía ignorarlo. Tenía que actuar. Decidí que era hora de recuperar el control de lo que era mío. Sara pensó que podía comprar una casa para su hermano sin consultarme, gastar nuestros ahorros con total indiferencia. Pero yo no iba a permitir que se saliera con la suya. Sabía que tenía que actuar rápido si quería arreglar el desastre que ella había creado. Llamé a un abogado. Necesitaba descubrir cómo podía recuperar lo que legítimamente me pertenecía. Cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. No iba a permitir que ella pensara que podía comprar una casa para James y borrar todo el esfuerzo que había hecho durante los años. Ya no se trataba solo de dinero, sino de principios. Si la dejaba salirse con la suya, no sería nada mejor que un tapete. El consejo del abogado fue directo. Tenía derechos legales, y dado que la casa se compró utilizando nuestros ahorros conjuntos, podía reclamar la propiedad. No iba a ser fácil, pero era posible. No me iba a quedar de brazos cruzados esperando que Sara reconociera su error. Tenía que asegurarme de que sintiera el peso de lo que había hecho, que entendiera que hay consecuencias para sus acciones. Aquella noche, cuando Sara regresó a casa, yo tenía todo preparado. Sentía la tensión crepitando en el aire en cuanto puso un pie por la puerta. Intentó sonreírme, pero era una sonrisa forzada, como si tratara de mantener la calma. No engañaba a nadie. He estado pensando, dije, con voz fría y decidida. No voy a dejar pasar esto. La sonrisa de Sara se desvaneció y me miró, con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir? Ya hemos hablado de esto, Mark. No entiendo por qué sigues molesto. James necesitaba ayuda, y yo hice lo que creí correcto. ¿Correcto?, repetí, dejando escapar una risa amarga. ¿Tú crees que fue correcto gastar nuestros ahorros sin siquiera preguntarme? ¿Crees que fue correcto regalar lo que tanto nos costó trabajar para que tu hermano pudiera tener una casa? Pensé que lo entenderías, dijo ella, con la voz quebrada. ¿Pensaste que estaría orgulloso de ti?, repetí, negando con la cabeza, incrédulo. ¿Pensaste que estaría orgulloso de que hubieras gastado nuestros ahorros en tu hermano sin siquiera decírmelo? El rostro de Sara se desplomó, dio un paso atrás y llevó la mano al pecho, como si no pudiera respirar. Parecía que quería decir algo, pero las palabras no salían. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras te salvas con esto, dije, mi voz ya llena de resolución. Necesitas entender que hay consecuencias. Voy a recuperar lo que es mío. Parpadeó. La confusión se dibujó en su rostro.
¿Qué quieres decir? ¿Recuperar lo que es tuyo? ¿Qué vas a hacer? Voy a reclamar la casa, dije, de manera tajante, sin dejar lugar a negociaciones. Ya contacté a un abogado. Tengo derechos legales sobre la propiedad y me aseguraré de que esté a mi nombre. No puedes comprar una casa para tu hermano con nuestros ahorros y esperar que esté bien. Tienes que afrontar las consecuencias. El rostro de Sara se quedó pálido. No puedes hacer eso, Mark. No puedes simplemente quitármela. Ya está hecho. Oh, sí puedo, dije, con voz firme, como si hubiera tomado la decisión desde hace tiempo. Y lo haré. No tienes derecho a tratarme como a un tonto y pensar que puedes simplemente salirte con la tuya sin consecuencias. Has cruzado una línea, Sara, y es hora de corregirlo. Ella se echó un paso atrás, con las manos temblorosas. Mark, por favor, susurró. Estás yendo demasiado lejos. Podemos arreglar esto. Podemos solucionarlo. No hagas esto. Pero yo ya había tomado mi decisión. No, se acabó, dije, en tono definitivo. Ya no voy a permitir que me pises. He sido paciente, he sido comprensivo, pero ya no más. Tú tomaste tu decisión y yo la mía. El silencio entre nosotros era ensordecedor. Los ojos de Sara estaban abiertos, suplicantes, pero yo no podía ceder. Había terminado. La sensación de justicia que me inundó en ese momento fue más poderosa que cualquier culpa o vacilación que me quedara. Mañana tramitaré los papeles, añadí, manteniéndome firme. Y cuando James regrese, encontrará un aviso en la puerta. Se acabó, Sara. Se fue. Sara no dijo nada más. Solo se quedó allí, mirándome como si no reconociera al hombre con el que se había casado. Y en ese momento, me di cuenta de que yo tampoco la reconocía. Estaba harto de ser tomada por ingenua. Los días siguientes estuvieron llenos de una mezcla abrumadora de alivio y agotamiento. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero eso no lo hacía más fácil. La tensión entre Sara y yo era insoportable, y aunque podía notar que ella luchaba con lo sucedido, no estaba listo para ablandarme. Todavía no. Ella había cruzado una línea, y yo no lo iba a dejar pasar. Los trámites se realizaron más rápido de lo que esperaba. Contacté a un abogado especializado en bienes raíces, y con la prueba de que la casa se había comprado usando nuestros ahorros conjuntos, no pasó mucho tiempo antes de que se me reconociera legalmente como el legítimo propietario. La casa estaba a mi nombre ahora, y nadie podría quitármela. Sentí una fría satisfacción cuando llegaron los documentos finales. Había hecho lo que tenía que hacerse. El poder había vuelto a mí, y no pude evitar sentir una pequeña sensación de justicia, al fin. Pero Sara era otra historia. Por supuesto, no lo tomó bien. Intentó de todo para hacerme cambiar de opinión. Se me acercó en los días siguientes, suplicando, rogando, explicando lo arrepentida que estaba. Pero cada vez me mantuve firme. No había vuelta atrás. Ella me había empujado demasiado lejos. Mark, por favor, decía, con la voz temblorosa. Nunca quise lastimarte. Solo intentaba ayudar a James. Pensé que estaba haciendo algo bueno por él, por nuestra familia. Entiendo que intentabas ayudar, respondía. Pero esto no se trata de la casa. Se trata de la traición, Sara. De que hiciste esto sin siquiera pensar en mí. No te importó lo suficiente como para preguntar. Lo hiciste a mis espaldas. Ahí fue donde se produjo el verdadero daño. Por favor, nunca quise traicionarte, susurraba ella, con los ojos llenos de lágrimas. Pensé que si hacía esto por él, todo estaría bien. Pero no lo está, decía yo, y necesitas entenderlo. No puedes simplemente fingir que nada pasó. Tienes que enfrentar las consecuencias de tus actos. Los días pasaron lentos, cada uno cargado de tensión. Pero yo no iba a ceder. Ya ni siquiera quería estar cerca de Sara. Estaba demasiado enojado, demasiado herido para intentar arreglar las cosas.
Y cuanto más ella trataba de disculparse, más me distanciaba. Había sido traicionado, y no era algo que pudiera superar tan fácilmente como ella parecía pensar. Después de que la casa quedara legalmente en mi nombre, di el siguiente paso y la puse en venta. Se sentía extraño, casi surrealista, tomar esa decisión. Esto no se trataba solo de recuperar algo material, sino de recuperar mi autoestima, mi paz interior. Sara había tomado su decisión, y yo había tomado la mía. La casa ya no se sentía realmente nuestra, y no me interesaba conservar un lugar que había sido manchado por su deshonestidad. No se trataba solo de la casa, sino de todo. De los años de resentimiento que había ignorado. De las veces que ella había elegido a su hermano en lugar de a mí. Todo volvía a mi mente, y me di cuenta de que había estado viviendo en una relación construida sobre mentiras y manipulaciones. Una tarde, Sara se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Había estado callada durante un buen rato, y yo podía ver el efecto que todo esto le había causado. Pero yo no iba a ser el que arreglara esto. Yo no era el que lo había roto en primer lugar. «Lo siento tanto, Mark», dijo suavemente con voz apenas audible. «Sé que te he herido. Lo he arruinado todo. Pero por favor entiende, pensé que estaba haciendo lo correcto. Creí que era lo mejor para nuestra familia». «Sé que pensaste que estabas haciendo algo bueno», dije, recostándome en mi silla. «Pero ese es el problema. Nunca me preguntaste. Tomaste esa decisión por los dos sin consultarme. No confiaste en mí lo suficiente como para que la tomáramos juntos. Ahí fue donde ocurrió el verdadero daño». «Nunca quise lastimarte, Mark», dijo ella, buscando mis ojos. «No quería que esto pasara. Solo quería ayudarlo. No me di cuenta de cuánto te afectaría». «No se trata solo de James», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Se trata de cómo lo usaste como excusa. Se trata de cómo has estado poniendo las necesidades de los demás por encima de las mías, de nosotros. Ya no puedo tolerarlo». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, y pude ver el dolor en ellos. Había llorado más en los últimos días de lo que jamás había visto. No era porque realmente se sintiera arrepentida, era porque se daba cuenta de que me había perdido. «No sé qué decir», susurró, secándose las lágrimas. «Te he perdido. ¿No es así?». No respondí de inmediato. Necesitaba un momento para pensar. No podía negar que una parte de mí quería arreglar las cosas. Quería encontrar el camino de regreso a lo que habíamos sido antes de todo esto. Pero en el fondo sabía que nunca podríamos volver atrás. Estábamos demasiado lejos. «Creo que necesitamos un tiempo separados», dije finalmente, con voz baja. «No puedo seguir viviendo en esta versión rota de lo que tuvimos. Necesitamos tiempo, Sara, para resolver las cosas». Ella asintió, aunque el dolor era evidente en su rostro. «Entiendo», dijo, con voz apenas audible. Y así fue. La realidad se impuso. Nuestro matrimonio había terminado. Ella había tomado una decisión y yo había tomado la mía. La casa se vendió, el dinero se esfumó y también la relación que una vez compartimos. No habría manera de arreglar esto. Ya no se trataba solo de la traición. Era cuestión de aprender a respetarme, de reclamar el poder que había cedido durante años. No era un tapete, y no iba a permitir que nadie me tratara como tal, ni siquiera la mujer a la que amé durante tanto tiempo. Cuando Sara se mudó, pude sentir la finalización de todo. Había una tristeza, por supuesto. La había amado. Habíamos construido una vida juntos, pero al final me di cuenta de que el amor por sí solo no era suficiente. También tenía que haber confianza, y sin ella, no quedaba nada a lo que aferrarse. Mientras me paraba en la casa vacía, sentí el peso de todo lo ocurrido. Pero también había una sensación de paz. Por fin era libre. Libre de las mentiras, libre de la manipulación, libre de ser tomada por ingenua. No fue fácil, pero era la decisión correcta.